En este vídeo vamos a ver cómo dimensionar una red de saneamiento. Este ejercicio es de una red de colectores separativa enterrados. Se trata de un edificio que se encuentra en Barcelona, que consta de 20 plantas y en cada vivienda hay una cocina y un baño. La cocina consta de fregadero, lavavajillas, pila, lavadora y dice que los ramales colectores tienen un 4% de pendiente. El baño tiene una bañera de 1,80, un inodoro, un bidet y un lavabo. Y es una instalación con bote sifónico. Va por ventilación secundaria con toma por planta. Y las bajantes tenemos de pluviales P1, que es 200 metros cuadrados de cubierta plana, y P2 y P3, que son 200 metros cuadrados de cubierta inclinada cada uno. R1, R2 y R3 son residuales de baños, que hay 2 baños por planta, o sea 40 baños en total. R4, R5 y R6 son de cocinas. Hay 2 cocinas por planta, o sea 40 cocinas en total. El enunciado dice que los canalones tienen una pendiente del 0,5% y los colectores enterrados una pendiente mínima del 2%. Antes de empezar el ejercicio, vamos a calcular cuál sería nuestro factor de corrección. Eso se hace dependiendo de nuestra localidad. En nuestro caso en Barcelona, y para calcular el factor de corrección se hace la intensidad pluviométrica partido 100. La intensidad pluviométrica se hace dependiendo de la isoyeta y la zona de España en la que estemos. En Barcelona la isoyeta es 50 y la zona de España es la zona B, por lo que nuestra intensidad pluviométrica sería 110. 110 partido 100 nos da un factor de corrección de 1,1. Apartado A. Número de sumideros en cubiertas planas y diámetro de canalón en inclinada. El número de sumideros se hace por la tabla 4.6, que va dependiendo de la superficie de la cubierta. En nuestra cubierta plana es la P1, que tiene 200 metros cuadrados, y según la tabla le corresponden 4 sumideros. Para calcular el diámetro del canalón de la cubierta inclinada usaremos la tabla 4.7. Nosotros tenemos la cubierta P2 y P3, que ambas tienen 200 metros cuadrados. Primero tenemos que hacer la superficie corregida, que se hace multiplicando la superficie por el factor de corrección, que es 1,1. 200 por 1,1, 220 metros cuadrados. La pendiente del canalón nos han dicho que es 0,5%, entonces según la tabla nos vamos a 335, un diámetro de 250 milímetros. Apartado B. Diámetro de las derivaciones de aguas residuales de cada cuarto húmedo, especificando el tramo y unidades de desagüe. Empezamos por la cocina. Usaremos la tabla 4.1 para sacar las unidades de desagüe y el diámetro de cada aparato sanitario. De la cocina tenemos fregadero, pila, lavavajillas y lavadora. El fregadero de cocina, uso privado, tiene 3 unidades de desagüe y 40 milímetros de diámetro. El lavadero, que es la pila, 3 unidades de desagüe, 40 de diámetro. El lavavajillas, 3 unidades de desagüe, 40 de diámetro. Y la lavadora, 3 unidades de desagüe y 40 de diámetro. Ahora haremos un croquis y una tabla. En la tabla pondremos el aparato, las unidades de desagüe y el diámetro. La cocina en total, sumando todas las unidades de desagüe, tiene 12 unidades de desagüe. Y para calcular el diámetro del ramal colector, sabemos que tiene 12 unidades de desagüe porque recoge el agua de todos los aparatos y que tiene que tener un 4% de pendiente. Entonces nos vamos a la tabla 4.3 y según esa tabla, que nos vamos a 14, un diámetro de 63. Para el baño hacemos lo mismo. El lavabo tiene una unidad de desagüe y usaremos 40 de diámetro, el bidet 2 unidades de desagüe y usaremos 40 de diámetro, la bañera 3 unidades de desagüe, 40 de diámetro, y el inodoro con cisterna 4 unidades de desagüe y 100, que pondremos 110
porque va por el magnetón. Hacemos el croquis del baño y vemos que el bote sifónico recoge la bañera, el lavabo y el bidé, lo que sumaría 6 unidades de desagüe. Luego el bote sifónico va directamente a la bajante y del inodoro va también directamente a la bajante. El total de las unidades de desagüe del baño sería 10, sumándolas todas. Para el ramal del bote sifónico recoge 6 unidades de desagüe y tiene que tener un 4% de pendiente. Entonces, según la tabla 4.3, nos iríamos a 8 y tiene 50 milímetros de diámetro. Apartado C. Diámetro de las bajantes de aguas residuales, especificando las unidades de desagüe, indicando el diámetro de cálculo y el adoptado o el de proyecto. Para esto usaremos la tabla 4.4 y haremos una tabla dividida en unidades por planta y en unidades totales. Tenemos dos tipos de bajantes residuales, la de los baños y la de la cocina. Los baños R1, R2, R3. Hay 2 baños por planta y cada baño tiene 10 unidades de desagüe, entonces 20 unidades de desagüe por planta. Entonces nos vamos a la tabla y por planta nos vamos al 53 y tiene 90 de diámetro. Por el total hay 20 plantas, entonces 20 por 2 baños en cada planta, 400 unidades de desagüe. Nos vamos a la tabla a totales, que nos vamos a 740, que son 110 de diámetro. Y hacemos lo mismo con las cocinas. En el diámetro de proyecto pondremos el diámetro más grande que nos salga, que en los dos casos es 110. D. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales, especificando el diámetro de cálculo y el adoptado. Para esto utilizaremos la tabla 4.8. Tenemos dos tipos de bajantes, P1, P2 y P3. Todas son de 200 metros cuadrados y la superficie corregida es de 220, que es 200 por el factor de corrección 1,1. Entonces, según la tabla, nos vamos a 318 y el diámetro de las bajantes serían de 90. Apartado E. Diámetro de todos los tramos de colectores enterrados, especificando el tramo, tipo de colector, superficies para aguas pluviales, unidades de desagüe y superficie corregida para aguas residuales, así como la superficie total corregida. Empezamos haciendo un croquis de nuestra red de saneamiento. Empezamos con los tramos R1-2, R2-2, R3-3, que llevan las mismas aguas. Son tipos residuales, llevan 400 unidades de desagüe y según la tabla 4.9, con un 2% de pendiente, nos iríamos a 440 y tendrá un diámetro de 125. Ponemos los diámetros en el croquis. Y pasamos a los tramos R5.3, R4.3 y R6.4, que son residuales, tienen 480 unidades de desagües y según la tabla 4.9, con un 2% de pendiente nos vamos a 862 y tiene un diámetro de 160. Ponemos los diámetros en el croquis y pasamos a los tramos P1.1 y 1P2, que son pluviales, ambos tienen 200 metros cuadrados, que su superficie total corregida sería 220 metros cuadrados, lo que según la tabla 4.9 da un diámetro de 110. Ponemos los diámetros en el croquis y vamos al tramo P2, P3, que son pluviales y recogen 400 metros cuadrados, que corregidos son 440 metros cuadrados, y según la tabla 4.9 daría un diámetro de 125. Ponemos los diámetros en el croquis y hacemos el tramo P3-5, que son aguas pluviales, que recogen 600 metros cuadrados, que corregidos son 660 metros cuadrados, que según la tabla 4.9 da un diámetro de 160. Ponemos los diámetros en el croquis y el tramo 2-3, que son aguas residuales,
recoge 1.200 unidades de desagüe que según la tabla 4.5 da un diámetro de 200. Ponemos los diámetros en el croquis. El tramo 3-4, que son de aguas residuales, tiene 2.160 unidades de desagüe que según la tabla 4.5 da un diámetro de 250. Ponemos los diámetros en el croquis. El tramo 4-5, que son aguas residuales, recoge 2.640 unidades de desagüe que según la tabla 4.5 da un diámetro de 250. Ponemos los diámetros en el croquis. Y por último, el tramo 5 a la acometida es un tramo mixto, que para este tendremos que pasar las unidades de desagüe a metros cuadrados. Para eso tenemos esta fórmula de aquí. Si la unidad de desagüe es menor o igual a 200 unidades de desagüe, directamente son 90 metros cuadrados. Si las unidades son mayores de 250, la superficie se saca multiplicando 0,36 por el número de unidades. Entonces, este tramo recoge 2.640 unidades de desagüe que son mayores que 250, por lo que se multiplica por 0,36, lo que nos da una superficie de 950 metros cuadrados. Además, recoge de superficie de pluviales, recoge 600 metros cuadrados. La superficie total mixta sería las superficies residuales más la de pluviales, que daría 1.550 metros cuadrados. La corregida sería 1.705 metros cuadrados y según la tabla 4.9 daría un diámetro de 250. Ponemos el diámetro en el croquis y ya tendríamos todos los diámetros de los colectores hechos. El apartado F, dimensionado de las arquetas indicando tipo y dimensiones inferiores. Para eso utilizaremos la tabla 4.13. Tenemos las arquetas P1 y 1, que son de varios tipos, que tienen un diámetro del colector de salida de 110 y según la tabla daría unas dimensiones de 50 por 50. Las arquetas R1, R2, R3 y P2 son de pie de bajante, tienen un diámetro de colector de salida de 125 y sus dimensiones serían 50 por 50. Las arquetas P3, R4, R5 y R6 también son pie de bajante, el diámetro del colector de salida es de 160 y sus dimensiones es de 60 por 60. La arqueta 2 es de paso, tiene un diámetro de 200 y las dimensiones serían de 60 por 60. Y las arquetas T4 y 5, que la 5 es la del registro general y tiene que ser sifónica o precederle una sifónica, tienen un diámetro de colector de salida de 250 y sus dimensiones serían de 60 por 70. Y por último, el apartado G, el diámetro del tubo de ventilación secundaria. Para eso utilizaremos la tabla 4.10, que se basa en el diámetro de la bajante y la máxima longitud efectiva y también las unidades de desagüe. La bajante es de 110, las unidades de desagüe que recoge son de 480, que nos vamos a 740, y la máxima longitud efectiva sería de 60, unos 3 metros por planta, 20 por 3, 60, y nos daría una columna de ventilación secundaria de 80 de diámetro. Y hasta aquí el vídeo de dimensionado de red de saneamiento. Gracias por ver el vídeo, darle like y suscribiros al canal. Adiós.